Bienvenidos a este su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gerson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Levántate, no te quedes ahí. Nuestra lectura bíblica la encontramos en Proverbios 24, versículo 16. Estaremos utilizando a través del programa la traducción lenguaje actual. Dice allí: no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Palabra de Dios. El justo puede caer en problemas o calamidades 7 veces, pero cada vez que cae se repondrá y podrá levantarse. Pero los impíos han de caer en su ruina de una tragedia a otra y terminarán quedándose allí. En el sentido espiritual, este versículo es motivo de consuelo para el cristiano que lucha y se siente desanimado por no poder resistir el pecado en su vida. El mismo apóstol Pablo se sentía de la misma manera cuando nos dice en Romanos 7, versículo 19, lo siguiente: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Palabra de Dios. 7 veces equivale a decir caes cada vez. Si después de cada fracaso nos levantamos con nuevas esperanzas y nos aferramos de nuevo a la fuerza salvadora y generosamente ofrecida por Cristo en la cruz, entonces volveremos a ser vistos justos delante de Dios. Él completará en nosotros esa obra que ha comenzado a través del Espíritu Santo. Nos dice en Filipenses 1, versículo 6, lo siguiente: Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Palabra de Dios. Tanto el deseo de llegar a ser justo como la fuerza para cumplir ese deseo proviene de Dios, porque nos dice en Filipenses 2, versículo 13, lo siguiente: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Palabra de Dios. Los malvados, los hombres malos, por andar en el pecado sin un interés en un arrepentimiento genuino, sin el deseo de apartarse del mal, sin el deseo de tener misericordia hacia los demás, cada vez que se caen se mantendrán en el suelo y siempre todo le irá mal y no tendrán la fuerza ni para levantarse ni para detenerse de su mal proceder. Nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 lo siguiente: pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a unos, pero serán engañados por otros. Palabra de Dios. Ese tiempo de los malvados que van de mal en peor lo podemos ver hoy en la sociedad en que vivimos. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 4 nos dice lo siguiente y reseña las actitudes del hombre malo que la podemos ver en la sociedad. Dice allí, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio y dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que se les venga en gana. Palabra de Dios. Ahora les pregunto, ¿han visto o han experimentado alguna de estas actitudes aquí reflejadas en estos versículos? De seguro que su respuesta va a ser que sí, porque así anda la sociedad del día de hoy. Este comportamiento y estas actitudes lamentablemente las podemos ver día a día cada vez que nosotros interactuamos con las personas dentro de la sociedad, en el empleo, cuando salimos de compra con la familia o de paseo a algún parque, cuando vamos al teatro, cuando nosotros vemos algún programa de televisión. Todas estas actitudes se ven, todo es cómo hacer dinero más fácil, piensa nada más que en ti, la vanidad, la belleza, el alcoholismo, todas estas cosas que hemos leído, estas actitudes las estamos viviendo ya. La maldad del hombre malo se está propagando de una manera que nosotros jamás esperamos
esperábamos que iba a ser de esa manera. Ante tanta maldad, ante tanta depravación moral y ante tanto abuso hacia nosotros los creyentes, a nosotros mismos, si no nos ajustamos, se nos hace difícil permanecer perseverando día a día en Cristo Jesús. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos una relación fuerte con Cristo a través, como les digo todos los días, de la oración, que es el canal de comunicación con el Señor, y la lectura de su palabra más la dirección del Espíritu Santo, porque de no hacerlo así vamos a comenzar a deslizarnos y terminaremos como el hombre malo que irá de mal en peor y que cuando cae nunca podrá volver a levantarse. Hermanos y hermanas, hoy les digo, el texto de hoy nos da la esperanza de poder continuar nuestra marcha hacia la salvación y hacia la vida eterna. Dios nos dejó esta palabra porque Él sabía y aún sabe que se nos haría difícil nosotros mantenernos en perseverancia hacia la salvación, pero que si caemos, ahora nos está diciendo que por haber venido a Él, por haber creído en Cristo, por haber sido sellado por el Espíritu Santo, Él sabiendo nuestra debilidad, y recuerden que Cristo dijo en Getsemaní que el Espíritu estaba dispuesto, pero la carne no, y nosotros nos hemos tratado de mantener firmes. Él nos dijo que cuando cayéramos, íbamos a tener la oportunidad de volver a levantarnos, porque Él iba a estar en nosotros a través del Espíritu, motivándonos para que nosotros podamos continuar en perseverancia y venir en arrepentimiento genuino para el perdón de nuestros pecados. Te invito a que si te has caído y no sabes cómo continuar, ora a Dios y pide perdón en arrepentimiento, y que Dios, tú tengas la esperanza y la fe firme de que Dios ha de perdonarte, porque las palabras de hoy te lo está diciendo. 7 veces nos caemos, 7 veces nos volvemos a levantar, pero no te quedes en el suelo, levántate de ahí. No permitas que Satanás se burle de ti, ni se burle de Cristo, ni del sacrificio de Cristo. Haz valer ese sacrificio entendiendo de que Cristo sí murió por nuestros pecados y que no lo hacemos abusivamente, pero sabemos que cuando caemos, Él nos va a volver a levantar. No esperes más. Los dejo antes de terminar con la reflexión de hoy con este último versículo. Dice en Isaías 55, versículo 7, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Palabra de Dios. Ahí pueden ver la misericordia de Dios. Te está diciendo que te arrepientas porque Él está dispuesto a perdonarte. Recuerden que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo hombre venga al arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Que Dios les continúe bendiciendo.